Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir trabajando en función de esta presentación. Más que nada, a seguir, ya si bien habíamos iniciado esta presentación, me parece importante poder seguir rescatando y hacer un cierre técnico-pedagógico, ¿no? Bueno, un poco traer en colación que nuestra sociedad siempre dependía de la energía durante muchísimos siglos, en donde las fuentes de energías han sido las fuerzas generalmente de los animales, del hombre, y el calor obtenido al quemar la madera. El ingenio humano también había desarrollado algunas máquinas con las que aprovechaba la fuerza hidráulica, como en el ejemplo que es más o menos lo que hablábamos en clase el otro día, ¿no? eh, Aprovechar la fuerza hidráulica para moler cereales o preparar hierro o ferrería, o la fuerza del viento de los barcos de vela o molinos de viento. Y con la máquina de vapor se va a iniciar la era industrial. Y entonces, desde aquel momento, el desarrollo de la industria y la tecnología van cambiando drásticamente con fuentes de energía que mueven a la moderna sociedad, más que nada, ¿no? O sea, hablar de energía nos permite visibilizar que se pueda desempeñar a través de diversas funciones y múltiples actividades como trabajar, caminar, correr, cocinar, comer, lavar, poner un poco lo que hablamos aquí con esta presentación, que era energía, todo aquello de lo que consideramos voluntad, realizar, temperamento, esfuerzo, silencios, son formas de energía, ¿no? Que están no solamente en la vida cotidiana, en los constantes que tenemos en nuestro diario, ¿no? Todo esto puede lograrse a través siempre implementándose a partir de recursos o fuentes que van a aportar un tipo de energía, por más que sean energías humanas, ¿no? En general, la palabra energía se va a asociar con la fuerza, con la vitalidad, con temperamento, como está ahí, toda esa cuestión. Y es importante tener una aproximación un poco acerca de algunas cuestiones técnicas que habíamos visto el otro día, ¿no? Em, Aquí tenemos la presentación, una aproximación científico-tecnológico que nos va a permitir asegurar que la energía se va a asociar a cambios de la naturaleza, por ejemplo, la manifestación de un huracán, los movimientos sísmicos, el desarrollo de sus funciones, de los seres vivos, pero que también se habla en energía cuando hacen esas funciones las máquinas, se pone en marcha un motor, se enciende un celular, en todo esto. Entonces, la energía permite que un cuerpo o un conjunto de cuerpos natural artificial se pueda producir algún tipo de cambio o transformación. Eso es lo primero que nosotros tenemos que considerarlo, ¿no? Entonces, volvemos aquí que se asocia a la naturaleza, que tiene esos coincidentes de la naturaleza, los aportes, pero a través de la artificialidad se puede modificar, elegir todo lo que a partir de las tecnologías asociadas a lo que hablábamos, ¿no? Entonces, a modo de ir arribando hacia uno de los conceptos de energía, este va adquiriendo diversas acepciones a lo largo del tiempo. A medida que se vayan implementando más variables, mayor desarrollo, más tecnología, obviamente que la palabra en términos de energía desde un punto de vista tecnológico va a ir surgiendo y modificándose. En el tiempo ha tenido diversas acepciones ese concepto, ¿no? Sin embargo, la idea clave es como cierta constancia en el medio del cambio se va manteniendo la fuerza desde la antigüedad. Entonces, ahí un poquito lo que habíamos hablado de esto de, desde la epistemología, ¿no? Las primeras manifestaciones en términos se encuentran a lo relacionado a los filósofos presocráticos como Heráclito de Efesio, en donde él sostenía que a pesar que todo es un cambio, hay algo invariable en el universo considerado como un todo, entonces algunas esencias etéreas que pueden ser transformadas sin que se produzca una pérdida neta. Entonces la palabra energía viene a aparecer por primera vez en los escritos de Aristóteles y tiene el significado de un estado de potencialidad que guarda cierta relación con los cambios y transformaciones. Bueno, en esta última década, eh, el desarrollo del país
ha estado ligado al consumo de la energía del combustible fósil, como el petróleo, el carbón, gas natural, en los primeros siglos XXI, ¿no? Importantes desafíos que vienen a complementar con lo que es ambiental, lo económico, ligado a las fuentes de energía, que también están obligados a replantearse con profundidad todo esto de la política energética, ¿no? Entonces podríamos decir que es una capacidad de un cuerpo o sistema para ejercer fuerza sobre otro cuerpo o sistemas de fuerza. Eh, es un concepto que varía desde la física y se asocia a la capacidad de producir un cuerpo, un trabajo, una acción, un movimiento. Eso nos lleva a la etimología. Pero antes de pasar a esto, recuerdan que todos estos autores tienen, ya lo habíamos explicado en clase, tienen un valor coincidente que después cuando terminemos el concepto vamos a ver que desde la etimológicamente ya se venía replanteando esta concepción de energía y que a partir del tiempo se ha tomado algunos conceptos y se ha ido desarrollando, mejorando la teoría, que es la que hoy día se utiliza. Considerar que etimológicamente de dónde viene, de estos de griego, toda esa cuestión, pero no olvidar esto, ¿no? De la importancia que asocia la física, que es la capacidad de realizar o cualquier cuerpo un trabajo, una acción, movimiento. Pero que si bien debemos conocer algunas concepciones que nuestra formación nos permite revisar esas concepciones epistemológicas, es decir, las anteriores, mirarlo desde la tecnología. Entonces, considerarlo que esto no es una ciencia, entonces su perspectiva, sus análisis, sus categorías van a ser diferentes y la visión de manera integral que nos va a permitir enfocarlos como recurso energético y transformaciones también. Por lo que en tecnología de la energía se refiere al concepto de energía, se refiere más tirando a un recurso natural, ¿no? Entonces, esto que habíamos visto desde un enfoque tecnológico, estas obsesiones que eran diferentes que le decía, ¿no? Este replanteo de cómo lo vamos a ir trabajando. Esto tiene que ver, en este apartado, tiene que ver con la tecnología asociada, es decir, esa tecnología que acompaña a ese recurso natural. Y cuando digo tecnología asociada, hay un proceso que lo vamos a ver en el momento, pero que tiene que ver y tiene en cuenta cómo se extrae, cómo se transforma y cómo se va dando esa operatividad para darle un uso industrial o económico. Entonces aquí surge lo que vemos como alternativa o energía alternativa y convencional y no convencional, que son dos tipos de energías, donde las energías renovables como la energía eólica, la hidráulica, la energía solar, los de los renovables, carbón, agua, petróleo, energía atómica, entre otras también. Entonces, es un concepto muy amplio que lo vamos a ir revisando, pero no con dejar de considerar que todas las energías, a partir de su tecnología asociada mediante el recurso, va a permitir hacer esas transformaciones y que se va a poder implementar mediante la artificialidad, ¿no? Retomando un poco lo que es la historia y la evolución tecnológica, las energías existe a grandes diferencias entre los que son consideradas energía y un poco el significado que les atribuye a la ciencia física, ¿no? Contrariamente a lo que ocurre en el campo de la ciencia, en lo popular, la energía usualmente no está asociada a alguna magnitud. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia física, la noción intuitiva y popular es incompleta. Entonces, falta incluir un aspecto esencial en la actividad científica, en cómo se mide esa energía, que ahí viene y se pone en énfasis esta propuesta. En lo que se analiza brevemente, la evolución reciente del concepto de energía en la ciencia física, se relaciona con sus magnitudes y con las mediciones. Entonces, debemos analizar esto como una matemática energética y que tiene unidades de medidas específicas ya determinadas. Es decir, al mundo de las magnitudes físicas, es decir, la energía, para así entender, ¿en qué se mide? Se mide en julios o joules. Entonces, vamos a hacer un paréntesis, hablemos un poquito acerca de este término. ¿Qué es joule, julio? Es una unidad de trabajo que forma parte de un sistema internacional. Un joule es equivalente al trabajo que produce una fuerza constante de un newton, cuyo punto de aplicación va a recorrer siempre 1 metro en la misma dirección de la fuerza. Entonces, para entender qué es un joule, por lo tanto, es importante saber antes
¿En qué consiste varios conceptos? Por ejemplo, el del trabajo. El trabajo es el producto de una fuerza por distancia recorrida por un punto de aplicación. Bueno, viéndolo de otro modo, una fuerza, ¿qué va a hacer? Va a modificar el estado del movimiento de un cuerpo que va a realizar un trabajo. Entonces, un newton es una unidad de fuerza. Un newton equivale a la fuerza para lograr producir la aceleración de 1 metro sobre segundo. Cada segundo, cuando se aplica a un cuerpo, con 1 kilogramo más. Pero aquí hay unas cuestiones, ¿por qué le estoy hablando? No es que lo vamos a tener así, les voy a explicar alguno, pero sí hay que entender cómo se mide la energía y cómo se saca ese concepto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el concepto de trabajo, fuerza y newton, que entonces llegamos a la idea de que Joule, cuyo símbolo va a ser una J, y lo formal de esto es dedicar que una fuerza de 1 newton con un punto de aplicación que se desplace en 1 metro en la misma dirección de la fuerza, realice la cantidad de trabajo de 1 joule. Entonces es imprescindible tener en cuenta fines teóricos que no se consideran la diversidad o resistencia. Por ejemplo, medir el trabajo de la fuerza no se analiza la influencia del roce del aire, por ejemplo. Pero a modo de conocer sobre el descubrimiento, destacamos que Joule proviene de James Press Joule, que era un físico y que realizó grandes descubrimientos vinculados a la energía. Es por eso que lleva la unidad de medida su nombre, ¿no? Vinculado a la energía, a la electricidad, al magnetismo, a la termodinámica, entre otras cuestiones. Entonces pasemos a otra unidad que es el coulombio. Por parte es una unidad que va a derivar un sistema internacional y se puede usar para magnitudes físicas conocidas como la carga eléctrica o la cantidad de electricidad. Entonces su nombre también deriva de un físico, Charles Austin Coulomb, y la definición de Coulomb es la siguiente. Cantidad de carga de una corriente de 1 amperio que transforma en un segundo. No se preocupen porque lo veremos más adelante y también lo verán con otros profes. Pero para cerrar esta presentación, que es bastante extenso y que hay que hacer otro análisis, solamente quería presentarle, me gustaría dejar una percepción en este caso. Joule se estima que es la energía usada al arrojar una manzana pequeña hacia arriba para que se eleve 1 metro. Ese es un Joule. La energía cuando se libera dicha manzana cae. Entonces, indagamos sobre esto, ¿qué les parece? Podríamos quedar pendientes para otro encuentro, para el miércoles o el viernes, cuánto energía libera cuando lanzamos una manzana al aire, ¿sí? Eso es importante que podamos saber. Solamente a modo de presentación, no tengan miedo, sí tienen que saber en qué se mide la unidad de energía, cómo son las cuestiones que se van desarrollando en función de la energía. Aquí hay otro que deben considerar, es lo que nosotros hablamos, ya que el docente, o sea, ustedes futuros docentes, deben conocer lo micro para abordar a sus alumnos de manera mucho más amplia, ¿no? Con una didáctica diferenciada. Pero con una sencillez, entonces debemos pensar que estas concepciones de energía deben ser trabajadas y abordadas para todos los niveles educativos. Es entonces que podemos charlar acerca de estos contextos. Algo significativo y el alumno siempre aprende y genera aprendizaje a través de la experiencia, a través de la realidad. Entonces, abordemos que desde la vida cotidiana, el cual se hace uso frecuente de la palabra, la energía y trabajo. ¿Pero qué significa? Bueno, en determinadas condiciones, los cuerpos, objetos, plantas, animales o personas poseen energía. Es algo que debemos aclarar a nuestros alumnos, especificar qué y quiénes son esos cuerpos que intenta ejemplificar. De acuerdo, obviamente, al nivel educativo. Ejemplo, para nivel inicial, podemos decir que los seres vivos, como las plantas, poseen energía. En un nivel primario, ya vamos a hablar también acerca de los animales, las personas que tienen energía. Y esto va a ser una relación de coincidir con los NAP, ¿no? Donde va a haber una interdisciplinaridad con otros espacios, donde trabaja de manera articulada, etcétera, etcétera. Pero también ahí hay otro rol que hay que abordar desde la educación tecnológica que tiene que ver con los contenidos. Es decir, podemos decir que estos cuerpos poseen energía a través de recursos naturales como el sol, el agua, el viento, etc.
Entonces, transforman un tipo de energía a otro entre las concepciones que iremos ir abordando mediante que vaya dándose el proceso. Entonces, es importante poder ir abordando la energía en entender cómo la posibilidad que tiene un cuerpo de producir algún cambio o alguna acción o efecto sobre otro cuerpo, ¿no? Tales como puede ser el movimiento, calentamiento, alteraciones de estados de dichos cuerpos, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a ir retomando un poquito. Decimos que la energía va a intervenir en todos los cambios que ocurren en el universo y que precisamente se va a dar para calentar, iluminar, transformar, mover, para que en la vida sea posible. Por lo tanto, se llama energía que a la capacidad que tiene un cuerpo de producir algún tipo de cambio en sí mismo o en otro cuerpo. Por lo tanto, todos los cuerpos poseen energía. Y dicha energía les permite ser capaces de producir cambios o efectos en sí mismos con otros cuerpos o solo. Ahora bien, para desencadenar estos cambios, la energía que va a acumular un cuerpo debe ser liberada o transferida a otro cuerpo. Entonces, es importante que como recurso natural, ya incluyendo esto de la tecnología asociada para extraer y transformar de un sentido, se puede decir que hay dos formas de transferir la energía entre los cuerpos o dicha forma. Y una sería a través del trabajo y el calor, ¿no? Eso es importante ir abordando. Ejemplo, las personas poseen energía obtenida de los alimentos. Esta energía tiene la posibilidad de producir un cambio sobre una caja, su movimiento. Ahí estamos hablando de quién, de movimiento, fuerza y movimiento también. Cuando sea transferida a caja, pueden hacer. Otro ejemplo, tengo una lapicera a una cierta altura que posee una energía y se puede liberar dejándola caer. Entonces la energía liberada provoca un efecto en la lapicera que en su cambio de posición debido a su caída. A ver, veamos un poco acerca de esto. ¿Qué es el trabajo? Entonces decíamos que el trabajo, aquí tenemos esta presentación, es una de las formas de transferir energía de un cuerpo a otro. Entonces, ¿qué consiste? En aplicar una fuerza sobre un cuerpo para conseguir su movimiento. Entonces, el trabajo se va a definir como trabajo igual a fuerza por desplazamiento, ¿sí? Tiene que ser importante cómo lo podemos ir abordando y trabajando. Pero también hay otras concepciones que hay que tener en cuenta. Cuando la energía se va a transferir y liberar en forma de trabajo, es necesario ejercer una fuerza. Cuando nosotros ejercemos esa fuerza se produce un cambio o una forma de desplazamiento. Pechar, alzar, etc. Entonces, ahí estamos hablando de fuerza y movimiento, que son los elementos fundamentales para ¿quién? Para el trabajo. Si no existe fuerza de desplazamiento en ninguno de ellos, no puede existir trabajo. Esto es ley, ¿sí? Por ejemplo, para elevar esta piedra por una pendiente, una persona debe ceder para parte de su energía a la piedra en forma de trabajo. Entonces aquí se aplica una fuerza suficiente para desplazar la piedra pendiente hacia arriba. La piedra ha recibido energía en forma de trabajo que puede liberar de nuevo para rodar pendiente abajo, ¿sí? Acá hay otra concepción también que tenemos que considerar, que es el calor. Es otra forma de transferir energía entre los cuerpos, es decir, una forma es el calor. La energía del sol se transfiere al agua, al mar, en forma de calor, y ¿qué va a hacer? Incrementa la temperatura, es decir, calentando. Otra manera es frotar las manos, por ejemplo, parte de energía que se va a transferir en movimiento de las manos y en trabajo, y parte se transfiere en forma de calor, ¿sí? Entonces es muy importante ver qué es el calor. El calor siempre va a aparecer casi todas esas transferencias o transformación dependiendo de esos calores. De mayor grado, de mayor intensidad, de menor intensidad, pero siempre está presente esa transferencia que es el calor, ¿no? También podemos decir que esa parte de transferencia son transformaciones de energía como un efecto indeseado que provoca degradaciones o pérdida de energía. Entonces, para ir cerrando un poquito acerca de esto. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir algún tipo de efecto. ¿Mediante qué? La realización de un trabajo o la transferencia de calor. Y la energía es ese algo que fluye
de aquí para allá entre los cuerpos de forma que cuando se transfiere un cuerpo a otro, se produce cambios de ellos, como movimiento, calor, luz, reacciones químicas, cambios de estado, entre otras, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a lo que sería la ley de conservación y degradación de la energía. ¿Mm? Aquí, ¿qué podemos decir con esta ley? La energía se puede transformar, pero nunca se va a perder, mucho menos se va a destruir. Si nos dotamos, vamos para atrás, en el siglo, la primera mitad del siglo XIX, fueron varios los científicos que propusieron la idea de que la energía se conservaba. Y finalmente, en el 1847, Helmont anunció la ley de conservación de la energía, la que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La energía se puede transformar de una forma a otra. ¿De qué manera hemos dicho? Transferencia de un cuerpo a otro. Pero en su conjunto permanente, constante, siempre retornamos a esta ley y analicemos un poco. Ahora veamos acerca de cómo se conservan o cómo es la conservación de una de las propiedades fundamentales de la energía. Ya cuando hay dos sistemas donde intercambia energía, la energía cedida por una de ellas es igual la que gana el otro. Es un análisis de transformación energética que expresa una de las leyes más importantes de la física, que es la ley de la conservación de la energía. Entonces, la ley de la energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una manifestación a otra, aunque la cantidad total no cambia. Esta ley se cumple para sistemas aislados, es decir, que en sistema aislado la cantidad de energía tiene principio, tiene situación inicial del sistema. Es igual a lo que se tiene al final, situación final del sistema. Si el sistema no es aislado, habrá intercambio de energías con el medio. Otra cosa para destacar aquí es la ley de conservación de las energías, ¿sí? Constituye el primer principio de la termodinámica y afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema, sin interacción entre otros, obviamente, van a permanecer invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en ¿qué? En otra forma de energía. Entonces, durante sus transformaciones, la energía sufre un proceso de degradación. Esto significa que aunque se tenga la misma cantidad de energía, se cumple la ley de conservación. Entonces, puede ocurrir que se convierta en una energía menos útil. Por ejemplo, si un auto sube por la calle cierta pendiente, la energía interna inicial del sistema aporta combustible que se transforma en energía cinética o potencial. Pero para poner en funcionamiento el auto es necesario ver rozamientos internos del motor, del sistema de transmisión, de ruedas. En una de las leyes fundamentales de la física histórica se trata de que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Ello implica que la masa de ciertas condiciones se puede considerar como una forma de energía. La ley de conservación de energía afirma que no existe ni puede existir nada capaz de generar energía y no existe si puede existir nada capaz de hacer desaparecer la energía. Y por último, si se observa que la cantidad de energía varía, siempre será posible atribuir variaciones de intercambio con algún cuerpo o con un medio circundante. Entonces volvemos a esto de que la energía es la capacidad de los cuerpos para efectuar un trabajo. Por lo que todos los sistemas que pasan de un estado a otro va a producir fenómenos físicos o químicos, que no son más que manifestaciones de alguna transformación de energía. Cuando decíamos rotamos, frotamos la mano, todas esas cuestiones, son manifestaciones que presentan en diferentes formas, ya sea potencial, estado en reposo, o en movimiento, o en forma eléctrica, o etcétera, etcétera. Siempre que se produzca una cantidad de clase de energía, se deberá consumir la cantidad exactamente equivalente a otras clases o clases de energía, ¿sí? Bueno, es importante, esto lo vamos a ir viendo, tener este principio determinado y desarrollado de que la energía no se crea ni se destruye, solo que se transforma. Es una introducción a modo de que cuando ustedes tienen un recurso natural, el agua, cuando pasa por
eso es una energía, es un estado de energía, una forma de energía, una fuente de energía que está en una forma. Pero cuando pasa por la tecnología aplicada, es decir, por una central, transforma a otro tipo de energía. No se pierde la energía del agua, por lo contrario, se transforma, ¿sí? Y nunca hay pérdida de la energía, por el constante hay transformaciones y modificaciones que se generan en otros tipos de energía. Es todo un proceso que lo veríamos bien. Bueno, en esta oportunidad llegamos a este apartado que es un poco trabalengua, pero que necesitamos ir viendo estos conceptos cortitos y claros. Le dejo una actividad de manera particular.